Ahora nosotros somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro, cursantes de la materia antenas. Somos el equipo número 2 de hablar sobre las antenas Yagi. Nuestro equipo está conformado por Luis Delgado y mi persona María Barrada. Las antenas Yagi se utilizan habitualmente en las bandas de HF, VHF y UHF, en aplicaciones de radiodifusión de televisión, estaciones de radioaficionado y radioenlaces punto a punto. La configuración más habitual consta de un elemento activo, un reflector y entre 1 y 20 directores. Un elemento activo suele ser un dipolo doblado resonante. El reflector suele tener una longitud de 5% mayor que la del activo, habitualmente entre 0,5 lambda y 0,52 lambda. Y la longitud de los directores oscila entre 0,38 lambda y 0,48 lambda, siendo típicamente un 5% o un 10% inferior a la del activo. Aquí podemos observar el prototipo de nuestra antena, donde podemos ver los directores, los reflectores, le colocamos una base y el cable para la alimentación de la antena. Las principales características de las antenas Yagi son que la ganancia relativa al dipolo en lambda media entre 5 dB y 18 dB. Esta ganancia expresada en dB es del orden de magnitud del número de elementos, hasta un máximo de 20. La relación delante-atrás entre 5 dB y 15 dB. Este parámetro suele mejorarse con la ayuda de un reflector diédrico. Nivel de lóbulo principal a secundario básico, entre 5 y 10 dB. Sin embargo, este parámetro no es crítico en las aplicaciones más habituales de las antenas. Los elementos parásitos. Si se coloca a una distancia de un cuarto de lambda de un dipolo excitado vibrando en lambda media, otro conductor sintonizado a lambda media, la onda radiada llega al cabo de un tiempo igual al cuarto del periodo de la corriente RF, y esta onda determina en la corriente inducida, lo mismo que en una antena receptora. Pero por la ley de Lenz, esta corriente inducida tiene un sentido tal que el campo instantáneo que produce a su alrededor se opone al campo inductor, lo que corresponde a un desfasaje de un semiperiodo. El elemento auxiliar, como ha adquirido la energía necesaria en su vibración a expensas de la aplicada en el elemento excitado, se le da el nombre general de elemento parásito. Se ve que toda la cuestión del comportamiento del elemento parásito se reduce a la del desfasamiento que introduce entre la onda radiada por el dipolo excitado y la que él radia a su vez. En particular, este desfasaje no depende solo de la distancia entre los elementos, puede resultar modificado por un ligero alargamiento del reflector o por un acortamiento del parásito, del director. Ahora lo dejo con mi compañero Luis Delgado. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre las propiedades eléctricas, que es la tensión y la corriente. Siendo una evolución del dipolo, el punto medio del elemento conductor es el nodo de tensión y un vientre de corriente. Los reflectores y directores, pese a no estar directamente alimentados, también tienen tensiones y corriente. Aquí podemos ver el diagrama de emisión donde está el dipolo de alimentación. La polarización. Cuando la antena Yagi es paralela al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es paralela al plano de la Tierra. Se dice que tiene polarización horizontal. Cuando la antena Yagi es perpendicular al plano de la Tierra, las componentes eléctricas de la onda es perpendicular al plano de la Tierra. Se dice que tiene polarización vertical. La impedancia de la antena Yagi depende de la configuración de los reflectores, o sea que la podemos configurar a nuestro gusto, pues. O sea, si la queremos que sea hacia adelante o hacia atrás. Esos directores. Las dimensiones de cada elemento en el espacímetro entre elementos, habitualmente las antenas se diseñan para la impedancia de 50 o 75 ohms. O sea, pues, que la impedancia requerida por los equipos conectados de la antena. La resonancia. Es una antena, la antena resonante, es decir, que existe una frecuencia en la cual presenta una resonancia óhmica pura, que esto presenta cuando la reactancia inductiva
del circuito que conforma la antena tiene igual valor que la reactancia capacitiva. Aquí podemos ver el reflector y el reflector. El aumento del ancho de banda de una antena Yagi viene dada aumentando el diámetro de los dipolos. Con eso se disminuye el factor Q de la antena y de esta manera aumentando el ancho de banda, haciendo que los elementos de la antena disminuyan más rápido de tamaño, pero en algunos casos disminuye la ganancia. Esto hacemos el cambio de ancho de banda por la ganancia. Y el aumento de la ganancia, para aumentar la ganancia pueden montarse varias antenas superpuestas en distintas capas, pero eso involucra un elevado costo. Cada vez que se dobla el número de capas o pisos, se logra el aumento de próximamente 3 dB. Pero hay que tener en cuenta que al conectar dos antenas de la misma característica en paralelo disminuye la impedancia a la mitad, por lo que los dipolos varían su característica. El funcionamiento de la antena Yagi. La antena Yagi puede concebirse como una evolución de los dipolos, donde los reflectores reducen la emisión hacia atrás. Pero como le digo, eso depende de cómo uno lo configure, puede ser hacia adelante o hacia atrás. Y donde los directores concentran la emisión hacia adelante. Como la antena Yagi no crea energía, cuenta más ganancia en una de las direcciones más de estrecho será la ASO, para medir esa apertura. La definimos como el ángulo respecto del eje de la Yagi, donde la ganancia cae a la mitad, es decir, pierde 3 dB respecto al eje central. Sumamente importante a la antena Yagi, cuyo objetivo es el ser direccional, o sea, hacia el frente. Es el coeficiente de la ganancia en las direcciones de 0 a 180 grados, adelante y hacia atrás. Cuanto mayor sea el coeficiente, más inmune es la antena a señales provenientes en otras direcciones. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado.